Bueno, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin, al-masumin. Tenemos otro versículo. ¿Se acuerdan el que vimos la semana pasada? Era el versículo este que dice acá. Era el versículo Nisa 36, de la sura 4, versículo 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Esta ley es la que vimos entonces la semana pasada. Y adorad a Dios y no le asociéis nada, y haced el bien a vuestros padres y a vuestros parientes cercanos, o a los huérfanos, a los pobres, a los vecinos cercanos, a los vecinos lejanos, a los compañeros, a los hijos del camino, los que quedan varados cuando viajan por robo, por pérdida, por lo que fuera, enfermedad. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, y a vuestros esclavos. Inna Allah la yuhibbu, ciertamente Dios no ama man kana mukhtalan fakhuran, a los pretenciosos, a los arrogantes. Entonces, el ihsan dijimos que es más que la justicia, ¿no es cierto? El ihsan es el amor, podemos decir. El ihsan es hacer el bien sin mirar a quién, dice el dicho popular. Hacer el bien, claro que a los opresores hacerles el bien es dejar que opriman, ¿no? Conocen el dicho del profeta famoso, dice, hacer el bien al oprimido y al opresor. Le dijeron al oprimido, entendemos, ¿cómo lo vamos a hacer el bien al opresor? Dijo, hacer el bien al opresor es que deje de oprimir. Por lo tanto, muchas veces enfrentarlo es hacer el bien al opresor. Y en casos extremos que no se lo pueda detener por ningún medio, enfrentarle a una guerra y darle muerte es hacerle el bien. ¿Por qué? Porque el opresor que es agresivo, que mata para robar, por ejemplo, o mata para imponerse, ilegítimamente se está no solamente dañando a los demás, sino que se está dañando a sí mismo. Por lo tanto, una vez el imán Khomeini dijo sobre Saddam, el tirano de Irak que invadió Irán en 1980, dijo, yo hago dua que muera, y es un dua de clemencia para él, porque este hombre cada instante que se queda con vida y sigue haciendo el mal, se hunde más en el infierno aterrador. Claro, porque cada día que pasaba mataba más gente, hacía más daño, más destrucción, más violencia. Sheikh no se escucha, disculpe. Ah, y ahora me lo dicen después de que estoy hablando tanto tiempo. Hola, ¿ahora me escuchan? Ahora sí. Fue solo unos segundos. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué les digo entonces? Un segundo. A ver. Ok. Decía, hasta acá se entendió, decía que estaba repasando la ley de la semana pasada y estaba diciendo que esta ley ya invita a hacer el bien. El ihsan dijimos que era más que la justicia, ¿sí? En el sentido que uno cuando hace el bien
lo hace aún sin esperar recompensa, aún sin que le hayan hecho el bien a uno, aún aunque le hayan hecho el mal a uno. Y dijimos todos aquellos a los que hay que hacer el bien que menciona acá, que incluso abarca de alguna manera también a los opresores. Dijimos el dicho del profeta que hace el bien a los oprimidos y a los opresores. Le dijeron, ¿cómo es posible a los opresores? Dijo que dejen de oprimir, eso es hacerles el bien. Y estaba dando el ejemplo de él, Imam Khomeini y Saddam, que hacía dua, súplica al imam, que la mejor súplica que se puede hacer para este Saddam, agresivo, tirano, corrupto, malvado. El daño que hizo es impresionante ese hombre, un agente, en realidad era un agente del Imperio Norteamericano. Por lo cual, hacer la súplica para que muera era desearle un bien, porque cada instante que se quedaba con vida este hombre hacía más daño. Muy bien, hoy vamos a ver otra ley que es la ley de la sura Nahl, la abeja, la sura 16 del Sagrado Corán. ¿Me escuchan ahora? Sí, Jay, se escucha. Bien. La sura Nahl 16, aleya 90. ¿Sí? Dice Bismillahirrahmanirrahim, Inna Allah ya'mur bil adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون إن الله ciertamente Dios يأمر بالعدل والإحسان ordena la justicia y el bien, el amor. وإيتاء ذي القربى y dar y otorgar a los familiares cercanos el bien. Wayanha y prohíbe anil fahsha, la fahsha es la corrupción interior, la corrupción oculta, la corrupción que no se manifiesta, que no se ve, pero que se hace y que uno es consciente o no, pero la hace a escondida, digamos así. O el munkar es el mal que se hace abiertamente, visiblemente. O el baghi y la rebelión y la violación de los derechos de los demás y la opresión, todo entra en el baghi. Y aidukum, Dios os exhorta moralmente, la'allakum, quizás así recordéis. Bueno, esta ley es muy importante. 3 indicaciones positivas para realizar, que nos ordena Dios, y 3 negativas para evitar, que también nos ordena Dios o nos prohíbe que las hagamos. En primer lugar, fíjense, dice, Inna Allah, ciertamente Dios, ya'muru bil adli wal ihsan, os ordena la justicia y el amor. En ese orden, la justicia y el amor. Y es sabido, desgraciadamente se alteró, digamos, esta cuestión. Los hombres alteraron el mensaje de Jesús, de Dios, de los profetas. Aquellos que hablan de un amor universal, de amar al enemigo al punto de no, hasta el punto de no enfrentarlo, inclusive dar la otra mejilla, como se dice. Es decir, la religión como amor, ¿no es cierto? La guerra es mala, la lucha no se debe, la violencia es mala, condenamos toda violencia. Son frases muy lindas, quedan bien. Nosotros estamos por la paz universal, la no violencia, el amor.
está bien en un punto, pero si se malentiende, malentenderse quiere decir que no se aplica la justicia, digamos. El amor es más que la justicia, dijimos, pero la base del amor es la justicia. Es decir, yo no puedo amar a alguien si soy justo con esa persona. Y está lleno. Yo te amo, pero no te llamo, no te acompaño en los momentos difíciles, te molesto, te daño, te miento, te engaño. Es decir, pero te amo. Yo amo a los hombres, soy religioso, soy seguidor de la doctrina del amor universal y detesto la violencia. Entonces, por ejemplo, voy por la calle y un hombre de 2,5 metros le pega a un niño de 6 años, el niño de 6 años le muerde el dedo del pie, el grandote grita, y yo paso por ahí y digo, yo detesto la violencia, paz, paz. Detesto la violencia y sigo de largo. El grandote le sigue pegando al niño, ya la mordedura del niño no hace efecto y el niño muere bajo los golpes del grande y yo me fui diciendo que yo no soy como esos que pelean, yo soy bueno. Esta persona estaría siguiendo la doctrina del amor, es decir, el hombre ama, detesta toda violencia, condena toda violencia y es un ser muy bueno que ama a todos y no se mete con las cosas violentas. Bueno, dicho así, nadie elogiaría a un hombre así. Diría que es un desgraciado, un cobarde, un cómplice, un imbécil y otras cosas. Bueno, eso llevado al plano social, es decir, el amor universal, que no evita la agresión, la corrupción, la maldad, la opresión, no es amor. Amor es que esa persona se detenga e incluso esté dispuesta a sacrificar su vida para salvar a ese niño inocente, aunque le cueste que el grandote le pegue o le haga daño. No seguir de largo diciendo que detesta la violencia. Sin embargo, eso en el sistema vigente hoy, social, en muchos gobiernos, en mucha prensa, en muchas personas, es lo que está pasando hoy. Es decir, que hoy hay agresores imperialistas que están invadiendo países, como ser el Yemen, como ser Palestina, como ser el África, como ser América Latina, con sus ejércitos, con sus bases, para saquear a estos países. Y la doctrina del amor universal dice que yo detesto la violencia de las dos partes. No, señores, la violencia es detestable cuando es agresora, no cuando es defensora. La violencia que ejerce el buen policía en la sociedad diariamente es necesaria, porque si no, como dice el Sagrado Corán, si Dios no hubiera hecho levantar unos hombres contra otros, no quedaría en pie lugar de adoración a Dios real. No quedaría paz en la tierra, no quedaría vida en la tierra. Si imaginamos que la policía dice huelga de policías durante un mes, no hacemos nada, no nos metemos. Detestamos la violencia. Nos vamos a rezar al templo. Somos desde ahora en más buenos y amantes policías del amor universal. Entonces durante un mes
Los agresores salen de sus cuevas y hacen y deshacen a ultranza sabiendo que nada pasará. ¿Qué seguridad queda en esa sociedad? Bueno, estas son cosas muy evidentes, ¿no? Sí, sin embargo, hoy en día está pasando exactamente lo contrario. Cuando diariamente el gobierno, el régimen sionista de ocupación, le saca más y más y más y más metros cuadrados de territorio, de casas, del lugar a los palestinos, y el mundo hace silencio cómplice, y todos los días matan. Ayer mataron 13 palestinos, e hirieron a no sé cuántos, y todos los días, y el Yemen. Y en Ucrania, con la salvedad de que la OTAN llegó a las puertas de Rusia, cosa que había firmado un acuerdo por el cual, después de la caída de la Unión Soviética, se habían juramentado en un acuerdo que la OTAN no se iba a extender a los países de la ex Unión Soviética. Y la Unión Soviética caía y dejaba en libertad de acción a todos sus satélites. Pero esto no se cumplió, y la OTAN avanzó hasta las puertas de Rusia, y Rusia invadió la Ucrania que estaba sometida a la OTAN, atacando al sur de Ucrania, donde estaban los rusos, los rusófilos, o los rusos de lengua, o los rusos de origen, o la población más rusa. Es decir, Ucrania se divide en este sentido en el sur, que es más personas de origen ruso, el norte, que es más de origen de otras partes, no rusas. Entonces, el tema es que si uno fuera juez y con fuerza universal, entonces tendría que perseguir la paz y la seguridad realmente y poner límites al opresor. Y entonces sí es posible. Ahora, cuando esos límites al opresor no se pueden poner sin violencia, porque el opresor es quien ejerce la violencia, no queda más remedio que el policía saque su arma y detenga a los ladrones. Y si los ladrones están asesinando gente, habrá que disparar a los ladrones. Y hacer el bien a los ladrones es evitar, o a los corruptos, o a los invasores, o a los agresores, es hacer que dejen de oprimir. Entonces el policía será condecorado, el policía que muera en esta acción será condecorado, será homenajeado, su familia llorará un llanto mezclado de orgullo, de amor, por aquel que dio la vida para que otros tengan seguridad. Y a nadie se le va a venir a ocurrir a decir: mire, señor policía, usted es un violento porque ha usado la violencia y está condenado. Y para nosotros no hay diferencia entre ese ladrón agresivo y usted que usó la violencia, porque yo detesto la violencia, porque yo soy amante del amor universal y soy de los buenos. Bueno, así de ridículo es la postura que hoy tiene lugar en el mundo con respecto a aquellas partes en que se esté agrediendo a la gente. Por ejemplo, si ustedes saben, los Estados Unidos tiene la base más grande de América Latina o del sur de América, no solamente en Colombia, sino en Paraguay. Tiene la embajada más grande del lugar porque es un punto neurálgico, ese y Bolivia, central. Y tienen pistas de aviones para grandes aviones que pueden transportar tanques y toda artillería pesada. Y pueden en cualquier momento desplazar miles de tropas y quedarse con los recursos naturales como el agua. 30% del agua mundial está en esta zona. Los minerales, los alimentos, los espacios más importantes y más ricos en biodiversidad, la pesca, etcétera, etcétera.
Por lo tanto, si no hay justicia, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan, la justicia y el amor, el bien. Está más allá de la justicia, hacer el bien a aquel que te hace el mal. Poner la otra mejilla con aquel cuya agresión puede cambiar mediante tu, por ejemplo, les voy a explicar cuando en el Islam se pone la otra mejilla. Se pone la otra mejilla frente al padre y a la madre, se pone la otra mejilla frente al maestro, se pone la otra mejilla frente al amigo hermano íntimo. No porque ellos tengan razón, se pone la otra mejilla como gesto de humildad. Por supuesto, si la agresión pasa de ciertos límites, el bien hacia ellos será detenerlos, no siguiendo poniendo mejillas que ya no le quedan por los golpes recibidos. Entonces ahora que me destrozaste la cara, te pongo el pecho para que me destroces el pecho. No. A esos límites no. Jesús jamás proclamó eso y desgraciadamente nos han vendido una versión de Jesús muy edulcorada. Le han quitado a Jesús mucho de su fuerza, su lucha contra la opresión, su condena a los opresores. Alguito chiquito quedó, pero poco, de ese Jesús verdadero que nos muestra a fondo el profeta Muhammad y el Islam y los imames que conocen de parte de Dios el conocimiento de todas las cosas necesarias para seguir la verdad, para seguir la justicia, hacer justicia, para gobernar, para tener una sociedad sana. ¿Sí? Vamos a seguir con la ley ya porque si no nos vamos a distraer. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Dios ordena la justicia. Fíjense los mensajes de Jesús en lo que quedó de los evangelios. Perseguir la justicia, lo demás se dará por añadidura. El reino de Dios es el reino de la justicia y el amor, exactamente lo que dice el Corán. Ya'muru bil adli wal ihsan. El adl es la justicia. ¿Hasta acá se escucha bien? Sí, Shay, yo escucho perfecto. Yo estoy muy entusiasmado y sigo de largo y por ahí no me están escuchando. Bueno, Yo lo que no tengo, no tengo habilitada la cámara, no sé si está cerrado así a propósito por algo o es una dirección que ya, una determinación de la escuela. ni idea. Yo tengo todas las cámaras cerradas. La única que veo abierta es la mía. No Ah, importa. Bueno, sí. Sí, no sé cuál es la cuestión, pero bueno. Entonces, ¿quién está acá del Instituto Salam? ¿Carla? Carla se fue a dormir. Bueno, Dígame, entonces. Asalamu alaikum. No, acá están preguntando si las cámaras están cerradas por Shay, lo que pasa disposición. es que hoy estoy grabando desde el celular. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, si habilito las cámaras, no puedo fijar solo la suya y saldrían dos cámaras. Es solo por eso, hermana. Ok, perfecto. Bueno, le cuento que sigamos. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Decíamos que Jesús en los evangelios tal como quedan hoy, que no es la figura, uno lee los evangelios, yo estoy leyendo ahora, estoy estudiando bastante más a fondo los evangelios, no son una imagen total de Jesús la que dan, pero todavía se puede rescatar, aún en los evangelios actuales, mucho de la figura de Jesús, pero a la luz del Islam, porque hay cosas que no van. Hay cosas que no van en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y hay cosas que no van en el Nuevo Testamento. Pero no es el momento ahora de entrar en ese detalle. Lo que sí quiero destacar es que el Jesús de los Evangelios que aún quedan también ordena la justicia y el bien. Dice, el reino de Dios es el reino de la justicia. Procurad el reino de Dios. Esforzaos. Y en una parte dice, intentan entrar violentamente al reino de Dios.
pero pocos son los que pueden entrar por la puerta estrecha, dice, aunque todos son invitados. Son pocos los que entran, muchos los que quedan afuera. Y afuera es el rechinar de dientes, el infierno. O sea, Jesús es muy duro con los opresores. El rico, hay una anécdota que dice el rico que vivía en banquetes, en fiestas y demás, y un pobre estaba tirado en su puerta, lleno de llagas, y un perro venía y lamía sus llagas de pobreza, y aspiraba solo a saciarse con alguna migaja que este insensible rico tiraba despectivamente afuera, la basura, y este iba y veía si había algo para él. No se preocupaba por él, no lo tenía ni en cuenta, lo veía y lo despreciaba. Hasta que muere y va junto a Abraham en el cielo, un lugar muy elevado. Obviamente estar junto a Abraham es estar en un lugar muy elevado en el cielo, en el paraíso, hasta que el rico murió. Cuando el rico murió, fue al infierno, dice. Y cuando estaba en el infierno le decía, oh Abraham, dile a este hombre que estaba a la puerta de mi casa que me dé algo, que me dé una gota de agua. Dice, no aguanto más la sed, estoy desesperado, esto es un infierno. Y Abraham le dice, hay un abismo entre tú y yo, hay un abismo entre ustedes y nosotros, hay un abismo entre el infierno y el paraíso, y las bendiciones de aquí no las podemos dar a ustedes, y los males que padecen ustedes no nos afectan a nosotros. Esta es una parte del Evangelio de Lucas. Bueno, volviendo a nuestro tema, un segundito. Bueno, gente, estoy acá. Volviendo a nuestro tema. Inna Allah ya'mur bil adli wal ihsan. Dijimos que en una situación de injusticia, el bien que hagamos se licúa. Es decir, si yo no hago justicia, por más que yo haga el bien, es como, más o menos como sería como estar en un barco que se hunde y ayudar al prójimo. En el barco que se hunde, pero no reparar el agujero por el cual entra el agua y por el cual me estoy hundiendo, ni llamar la atención sobre él para que otros, o con la ayuda de otros, lo podamos tapar y salvemos a todos los del barco. Sin embargo, sin solucionar el problema por el cual el barco se está hundiendo, pudiendo hacerlo, o al menos intentándolo, o al menos llamando la atención para que junto con otros, u otros que sí puedan lo arreglen, aún yo me desentiendo del problema de fondo, que es que se está hundiendo el barco, y me dedico a ayudar a la anciana del camarote, a saludar al vecino, hago el bien, ¿sí? Pero claro, no me preocupo por el problema. Entonces, al final, ¿cuál es el final? Se hunde el barco, mueren todos. El bueno, el malo, el regular, todos mueren. Entonces, la base por la cual están, dice el Corán, lo que sostiene los cielos y la tierra es la justicia, es el equilibrio, es el bien, en el sentido, la justicia es un bien además, el equilibrio. El equilibrio es lo que sostiene el cuerpo y lo que sostiene el universo. El equilibrio, por ejemplo, entre la rotación de la Tierra y el Sol. La justicia, la adl,
el Imam Ali alayhi salam la definió como que cada cosa esté en su lugar. ¿Sí? La justicia no es igualdad pura, sino que cada cosa esté en su lugar. Entonces, un segundito. Perdonen, pero me están faltando ese despertador que está sonando. Entonces, que cada cosa esté en su lugar. Por ejemplo, en el caso del cuerpo humano, los órganos, los miembros del cuerpo, tienen que estar cada uno en su lugar. No puede estar el pie en la cabeza en el pie, no puede estar el ojo en el ombligo, no puede estar el ombligo en el ojo. Sino que el bien y lo que permite la existencia, lo que permite la vida, que es la cuna del bien, digamos así, de lo que hace posible el bien, el amor, es la justicia, que en Dios la justicia es amor. Dios no oprime ni un átomo a nadie. Todo mal que alguien experimente tiene dos sentidos. O bien es retribución a su mal, es decir, es el mal que la persona se atrae con sus pecados y sus faltas, y a veces Dios lo castiga o permite que le pasen cosas que compensan ese mal hecho, equilibran ese mal hecho o permiten a la persona despertar y dejar de hacer el mal. O bien, como es el caso ejemplar de los profetas, que sufren el mal, las heridas, las muertes, los martirios, las persecuciones, las prisiones, las privaciones, pero no es porque ellos hayan hecho el mal, sino porque han hecho el bien. Estos, el mal que padecen culpa de los demás, es purificación, elevación, acercamiento a Dios y compensación en esta vida y en el día del juicio. Le voy a dar un ejemplo, que ya lo dije alguna vez. Los imames, una vez un compañero de uno de los imames, el imam Kazem, también sucedió con el imam al-Hadi y con otros imames también. Los compañeros muchas veces lloraban de las injusticias que padecían estos santos, estos buenos y ejemplares seres humanos, que perdonaban a aquellos que los agredían, que perdonaban a aquellos que habían hecho barbaridades, pero en el tiempo había hecho que aquellos que los habían oprimido, que les habían robado, que les habían quemado las casas, que les habían perseguido y demás, quedaban débiles. Y entonces los imames quedaban circunstancialmente en una situación de fuerza. Y estos opresores recurrían a estos imames, o los imames antes que recurriesen iban y los ayudaban. Y uno se decía, ¿cómo puede ser que ayude a este que le ha hecho la vida imposible? Sin embargo, los imames lo hacían, los profetas lo hacían muchas veces con sus agresores. El profeta Muhammad lo hizo con sus agresores en Meca cuando la reconquistó. Una persona entró con una bandera de los Ansar, decía, hoy es el día de la venganza, y el profeta le destituyó el portaestandarte y le dijo, hoy es el día de la misericordia. No es el día de la venganza. Hoy es el día del perdón. Y dijo, todo el que se refugie en la casa del líder de los opresores, que era Abu Sufyan, tendrá salvoconducto, estará a salvo. Lo perdonaremos. Pero, insisto, no es el perdón del débil, es el perdón del fuerte el que tiene valor. En la Argentina dice se ha perdonado
a los dictadores, a los responsables de la dictadura, del golpe de Estado, con la ley de punto final y obediencia debida. Es decir, ya no se juzga más, en un momento se dijo así, Menem, y obediencia debida, aquellos que habían obedecido órdenes no iban a ser juzgados. Entonces esto era como un signo de perdón que hacía la sociedad por medio de sus representantes y elegidos, le concedía este perdón a los militares que habían hecho el golpe de Estado. Entonces esto era visto como un gesto de bondad, pero era la bondad del débil, porque si seguían juzgando a los militares se iban a levantar de vuelta, digamos, o porque vino la orden de Estados Unidos de parar acá, en defensa de los militares que habían hecho el trabajo sucio para ellos. Vaya a saber. Pero otra cosa es entrar a la Meca como entró el profeta con su ejército de 10.000 hombres y rendirse a la Meca totalmente, y él perfectamente poder hacer justicia en vez de hacer el bien y perdonar. Sin embargo, los perdonó, con la condición de que aquellos que habían hecho mayor daño y habían incitado a todas las guerras y todas las muertes, hay que tener, fíjense, no solamente mucho dominio sobre uno mismo y la ira de uno mismo. Al profeta le mataron familiares, le hicieron desastres, le robaron, sino a su gente, mataron un montón de su gente, mataron, como dije antes, a sus familiares, los descuartizaron, etc. Muy, muy graves los crímenes. No solamente que tener un autocontrol muy grande para, digamos, lavar ese odio, ese residuo de odio acumulado, sino que además hay que tener un gran control sobre las propias fuerzas para que los dirigidos acepten perdonar también. Uno puede perdonar, pero los dirigidos no. Ahora, la influencia que tenía el profeta en su gente, como para que, perdonando el profeta, ellos también perdonen. O sea, lograr que todos sus seguidores tengan esta cualidad es realmente una enseñanza extraordinaria, una educación sin comparación. No hay en el mundo de hoy, que estamos fuera de la luz de los profetas, viviendo una época de oscuridad, ejemplos semejantes, ¿sí? Entonces decíamos que la justicia es que cada cosa esté en su lugar. Lo más importante para nosotros, para el ser humano, así como lo más importante es que la cabeza esté en su lugar, lo más importante es que la cabeza que está en su lugar conozca, sepa, gobierne el resto de los miembros del cuerpo. Es decir, que cada cosa en su lugar, que no es otra cosa que la justicia dijimos cada cosa en su lugar, no es todos iguales. Hoy se habla mucho de la igualdad como un bien máximo, y la igualdad es un bien, sin duda, pero con sus condiciones. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la igualdad total no es un bien, a veces es opresión. Está el famoso ejemplo de la escuela, ¿no es cierto? Los maestros que dicen yo voy a ser justo, en el sentido de igualitario. A todos le voy a poner una nota regular, 5. Así, a los que estudiaron poco y sacaron 0, les obsequio un 5. Y a los que estudiaron mucho y sacaron 10, les pongo un 5 para que estén todos iguales y no haya discriminación ni diferencia. Bueno, eso no es justicia, es un disparate, eso es una injusticia. Una injusticia para el que sacó 0 y una injusticia para el que sacó 10. La única justicia que hay ahí es para el que sacó 5, que tiene su 5. La justicia es darle 10 al que sacó 10 y 0 al que sacó 0. ¿Sí? Entonces, lo más importante para una persona es el conocimiento y el poder y la voluntad de que su cabeza le ordene el bien a todos sus miembros. Así, la
base de la justicia social. Se habla mucho de justicia social, pero no se habla de lo que voy a decir ahora, que es la condición de la posibilidad de justicia social. ¿Cuál es la condición de posibilidad de justicia social? La condición de posibilidad de que haya justicia social, y si no, no la habrá, es que cada cosa ocupe su lugar. Y el lugar que debe ocupar el representante de Dios en la tierra, el que más sabe, y el que más poder tiene, y el que más puede hacer justicia y hacer el bien por encima de la justicia, es el representante de Dios. Es que el Imam al-Mahdi y Jesús como su auxiliar gobiernen en la tierra. Cuando ellos, que son la cabeza de la sociedad, que conoce todas las cosas manifiestas y ocultas, que conoce el objetivo, que conoce la fuente del bien y de la justicia, que conoce a todos los miembros y sus capacidades y sus puntos fuertes y sus puntos débiles y lo que necesitan para curarse y desarrollarse y perfeccionarse, y para que haya paz y seguridad, bendiciones y distribución justa y equitativa y buena en la tierra, esté a la cabeza de la sociedad. Cuando la cabeza de la sociedad esté en la cabeza y no en oculta, como está hoy en día, y marcha ciega la sociedad a palos, robos y guerras. ¿Sí? Es decir, el principio del reino de Dios que predica Jesús, la justicia, perseguir la justicia, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, es que Jesús gobierna, es que el Imam Mahdi gobierna. Entonces, nosotros vamos a gozar de la justicia y del amor. Ese es un punto muy importante. El segundo punto muy importante es Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan. Dios ordena la justicia y el amor, el bien, aún con aquel que no merece la justicia. Es decir, que la justicia sería que le pegue un palo en la cabeza. Eso sería la justicia, pero yo lo perdono. La justicia con el que no me saluda es que no lo salude, pero yo lo saludo. La justicia con el que me echa es que yo no lo atienda más, pero el amor es que yo lo atienda. La justicia con el que rompe las relaciones conmigo y me maltrata es que yo las rompa con él y lo maltrate, pero yo no lo hago. Este amor por sobre la justicia, sobre lo que merece el otro, es condicional, es esa condición de que mi amor y mi perdón no sean cómplices, complicidad del mal, de modo que el daño que hace esta persona no se detenga, sino que se incremente debido a mi perdón o al bien. Entonces ahí debo poner un límite. Es decir, en el dicho popular, si no es por las buenas, será por las malas, pero tiene que detenerse la agresión y el mal. Entonces, la segunda de gran importancia en esta ley es que dice Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan. Y la segunda gran importancia es que la justicia, cuyas condiciones ya dijimos que es que el representante del imán gobierne, porque él es el que sabe todo lo necesario que hay que saber para hacer justicia y para hacer el bien. La segunda gran enseñanza es que con la justicia solo no basta, sino que para que haya justicia, se concrete la justicia y se viva humanamente con el amor, que es más profundo que la justicia, es necesario el amor y el bien. Es decir, en la sociedad, para reformar la sociedad, es necesario el ihsan, es necesario hacer el bien, la bondad, el amor. De modo que la justicia por sí misma no basta,
¿sí? Sino que debe estar acompañada para reformar y convertir a los corazones, incluso de los malvados, por el bien. Muchas personas mejoran por el bien, no por la justicia. Por ejemplo, el caso de esa persona que lo ve al Imam Hassan y lo insulta, de todas maneras. Y el imam le dice, parece que eres extranjero, si necesitas algo, dímelo. Necesitas comida, necesitas albergue, necesitas vestimenta, necesitas apoyo, necesitas ayuda, necesitas dinero. A tus órdenes, lo que necesites. Y el hombre empieza a derretirse y termina diciendo, ciertamente Dios sabe a quién elige, y yo hasta ayer pensaba que ustedes, Ahlul Bayt, la familia del profeta, eran los peores de la creación, porque era lo que me habían dicho los enemigos. Hoy me doy cuenta que son los mejores de la creación, y siento vergüenza, y perdóname las cosas que pensaba de ti y que te dije. Lo mismo, está lleno de ejemplos del profeta, de los imames, de todos los profetas sobre esta conducta, pero es una conducta, insisto, desde la fuerza, no es por debilidad. Muchas veces una persona débil hace esto también. Dice, no, no me pegues, yo te voy a ayudar, te doy de mi plata, te doy de mi buey, te doy no sé, te doy mi casa, pero desde la debilidad, para salvarse él, no para hacerle un bien al agresor. Al agresor le está haciendo un daño, porque el agresor lo está haciendo más injusto todavía, y él se hace un daño a sí mismo por su debilidad, es que no es por su generosidad. Este mismo débil que le dice al opresor, no, no me pegues, te doy la plata, te doy mi casa, te doy mi señora, te doy mis hijas, te doy mis hijos. Este cobarde, si estuviera con fuerza, sería un desastre. ¿Cómo se vengaría? Digamos, se excedería en la venganza. El mismo que hasta hace un rato lloraba, en una situación de fuerza puede ser una bestia feroz. El ejemplo de los profetas no es ese. No es el amor de los hipócritas que se llenan la boca del amor universal y se sientan en la mesa del poderoso y son insensibles para el oprimido. Ese es el amor de los cobardes, y ese es el amor que queda bien, demagógicamente, cuando aquellos que en el mundo de hoy dicen paz, 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 y nunca mencionan al agresor, y nunca defienden al oprimido, y nunca se exponen a las incomodidades de denunciar al opresor. Está bien que uno tenga miedo a veces al opresor, pero por lo menos tiene que ser consciente de que tiene miedo, y que es por miedo que se calla. Entonces no creerse que es un gran ser humano, un gran amante universal. No tiene que ser tan hipócrita, tiene que reconocer que es por miedo que no habla, que se calla. Pero el ejemplo de los profetas no es el del miedo, es el del hombre valiente, es el hombre que denuncia, el hombre que el profeta dijo, sí, cuando ves una injusticia, si no la puedes detener con tu mano, deténla con tu lengua, denúnciala. Y si no la puedes detener con tu lengua, denúnciala con el corazón. Es decir, no hables, pero al menos en tu corazón rechaza esa injusticia, busca aliados, busca fuerza para cambiarla. Y esa es la menor de la fe, la que rechaza solamente en el corazón. La que no usa la mano para cambiar la injusticia y la que no usa la lengua para cambiar la injusticia solamente usa su corazón para rechazarla en su interior sin hacer nada para que cambie. Muy bien. Por lo menos la rechaza en su corazón. Peor aquel que ni siquiera en su corazón la rechaza. Entonces, esta es una gran cosa. Por ejemplo, en Argentina tenemos el partido de Perón, que él llamó el justicialismo. Suena bien, está bien el justicialismo, la justicia social, está muy bien. Pero la escuela de los profetas es más completa todavía, porque dice la justicia y el amor. Contra aquellos que dicen el amor universal. Jesús predicó el amor universal, la no violencia. Entonces,
condeno la violencia en Palestina, de los judíos y de los palestinos. Yo soy partidario de la paz, yo soy bueno. Ellos que pelean son los malos. Este es un hipócrita o un ignorante. Como es un ignorante, bueno, si supiera, cambiaría. No sabe, no cambia. Pero es un defecto no saber, no es una virtud. Los profetas enseñaron la escuela del saber y de la fuerza para hacer el bien, no la fuerza para abusar. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba. La tercera orden de Dios positiva para establecer las reglas de convivencia social sana, buena, fuerte, es la ayuda, la concesión, la atención a los parientes cercanos. O en otras palabras diríamos hoy, ¿qué era eso? Diríamos hoy en otras palabras, ya termino, a la familia. Del qurba son la familia, del qurba son los cercanos. Puede ser que alguien no tenga lazos sanguíneos y sea cercano, ¿no? Un huérfano que vive en mi casa, un familiar que yo lo cuido y vive en mi casa, un familiar que está conmigo al lado mío, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, son los que están cercanos, pero en primera instancia son los familiares íntimos, los que viven con uno, la gente de la casa, como se llama. Ahlul Bayt es la gente de la casa. ¿Quiénes son la gente de la casa? Los que están en la casa. Gente, quiere decir aquellos que están frecuentemente, no que viene una vez y después dentro de 4 meses vuelve otra vez y al año que viene vuelve otra vez. No, los que están frecuentando la casa, que generalmente son obviamente, los esposos, los padres, los hijos, los abuelos, etc. Esto es entonces Después vienen 3 prohibiciones que están unidas a las 3 órdenes, y que si no las unimos, entonces las 3 primeras no se cumplen. Es como respirar oxígeno sin rechazar el anhídrido carbónico. Me muero. La vida requiere respirar oxígeno y exhalar anhídrido carbónico. Entonces requiere hacer el bien y requiere evitar el mal. No solamente hacer el bien, como la persona que dice, ¿vos por qué robaste? Sí, yo robé, pero después ayudé a 20 pobres. Sí, bueno, pero vos robaste. Vos tenés que ayudar a 20 pobres sin robar, como hizo el imam Ali, como hizo los imames, que toda su vida ayudaron sin robar, esforzándose y haciendo, digamos, el bien, no robando. La política del narcotráfico, ¿viste? Narcotraficante que es Robin Hood, roba y reparte, y se queda con una buena parte. No, eso no es virtud, eso es una pseudo virtud, un engaño de virtud, algo que parece virtud pero no lo es en el fondo. Hay una anécdota muy importante, inshallah la voy a decir la semana que viene, de Imam Sadat alayhi salam, que vio, están haciendo la dan, quiere hacer salat, vio a un hombre que estaba rodeado de todo, decían, qué bueno, qué generoso, cómo reparte comida, todo. Es muy bueno. El imam quiso ver quién era este hombre, lo siguió y vio que pasaba por una panadería, o por una frutería, o por una casa de comida, y robaba, llenaba la bolsa, después iba a otro barrio y repartía. Y entonces, bueno, lo empieza a contar. Entonces, el imam Saad le dice, ¿pero qué haces tú? Dice, ¿cómo que hago? Yo hago el bien. Sí, pero tú te vi que robabas en los negocios. Dice, pero hombre, tú no has leído el Corán, no sabía que era el Imam Saad. Dice, ¿tú no has leído el Corán? Sí, lo leí, ¿por? Dice, ¿no viste que dice que Dios castiga las malas acciones una vez y las buenas acciones las recompensa 10 veces? Bueno,
Yo hago el mal, robo una vez, un castigo, pero después voy y lo ayudo a los pobres. Entonces tengo 10 recompensas, entonces me quedan 9. Y así soy amado por la gente. ¿Viste la gente cómo me elogia? Yo estoy muy feliz. Entonces el Imam Sadiq le dice, es que tú no has entendido el Corán. ¿Cómo que no entendí el Corán? El Corán dice eso, una acción mala, una penitencia, una acción buena, 10 recompensas. No, tú has hecho 2 acciones malas, por lo cuales tienes 2 castigos, no tienes ninguna recompensa. ¿Cómo? Si yo lo di a los pobres. Tú robaste lo que no te pertenece, un mal. Y luego, eso que no te pertenece, se lo diste a otros, otro mal. No lo devolviste, se lo diste a otros. Inclusive se lo diste en tu nombre, siendo que no era tuyo. No dijiste que esto no es mío y pertenece a fulano. Y ese fulano no está satisfecho, porque a lo mejor ese fulano dejó de llevar la comida a sus hijos hambrientos porque tú le robaste la ganancia de ese día, etcétera, etcétera. Por lo cual tú tienes 2 males y 2 castigos y ninguna recompensa. Es decir, hay que entender bien cómo son las reglas de la vida, cómo se debe vivir. Y hasta aquí llegamos y me voy a rezar. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ¿Hasta acá está bien? ¿Va bien la cosa? ¿Entendieron todo? ¿Escucharon todo? Sí, Shay, Sí, muchísimas gracias. Gracias, Jay. Muchas Bueno, gracias. alhamdulillah. Inshallah la semana que viene seguimos. Inshallah si estamos vivos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muchas gracias, Shay. Muchas gracias a los hermanos que se conectaron. Disculpen la tardanza, hoy me quedé dormido. Gracias. Gracias. No hice el bien ni hice justicia. Y hablé de la justicia y del bien, un cara dura fuerte. Bueno, Jair, sepan Muchas perdonar. gracias, Shay. Ustedes Gracias tienen a que los Fadila hacer, hermanos. tuya y Allahumma. hoy tienen que hacer el bien ustedes y perdonar. Inshallah. Inshallah, Shay. Salam alaikum. Alaikum Alaikum salam, muchas gracias, estimado Che.